fui, abrí la caja, conté y eran 95 billetes. Y había $1.500. Es un milagro muy difícil de creer. Están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. Digo, le hago un llamado al gobernador, que todos sabemos que el principal objetivo de esta reforma es que consiga su reelección. Si ya consiguió esa reelección, está obligado a ceder en todo el resto. Bueno. Hola. Ya saben, si los miércoles hay rock, ahí veníamos bien, por supuesto, a esta hora, como siempre, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida, veníamos bien. Hoy no está Juani Citroni, que se tomó un descanso, abandonó un poquito el barco, ya va a volver. Pero estamos con Damián Turn, por supuesto, como siempre, para hacerles compañía durante toda una noche de miércoles que tiene de todo para compartir del otro lado. Pasa de todo en la Argentina, en Santa Fe, en la provincia, que se reforma la Constitución, lío en la Cámara, en la legislatura como protagonista. Damián, querido, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Facu, muy bien. ¿Estamos bien? Bien, cuando no está el gato, los ratones se divierten. Y bueno, está bien. Así que la vamos a pasar muy bien. No me quiero poner al lado de ratón ni de gato a Citroni, pero... Pero bueno, le tocaba descansar. Un día tenía que ser. Una semanita por lo menos habrá ido. Sí, vamos a ver cuánto más. ¿Habrá agrandado el PBI del turismo en la Argentina o afuera con la fuga? No sé. No tengo ese dato. Me Bueno, falta ese dato. habría que chequearlo. Después, seguramente, ya la semana que viene va a estar con nosotros Juan Citroni, el conductor, por supuesto, y líder de este programa, que nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para hacerte compañía y de punta a punta desarrollar una hora y media llena de información, con notas, con entrevistas, con cuestiones que tenés que saber que está sucediendo en la Argentina, en el mundo, pero también quiero saber en qué andan. ¿Hay en qué anda hoy? Sí, ahí en que andan, Facu, vamos a estar repasando local, nacional, espoleamos un poquitito. Hay de todo. Hay local, hay temas referidos en el en que andan a la reforma de la Constitución de la provincia, hay cruces en Twitter que dejaron los últimos 7 días entre la vicepresidenta de la Nación y la ministra de Seguridad. Hay algo de en que andan internacional también. Hay de todo un poco para el cierre del programa. Ahí ese tándem se picó un poco, ¿no? Sí. Lo que sucedió con Vicky Villarroel, si se quiere, la vicepresidenta y Pato Bullrich. Lo que pasa es que hay cruces fuertes con Milei en el medio. En su momento la vicepresidenta lo trató de jamoncito, sí, de que quedaba entre medio de la vicepresidenta y su hermana. Bueno, en este caso Javier Milei quedó entre medio de la ministra de Seguridad y de la vicepresidenta. Y hubo cruces, esos cruces que vamos a repasar en el que andan el día de hoy, luego también se extendieron a otras redes sociales, donde la gente le fue preguntando algunas cuestiones a la vicepresidenta y la vicepresidenta fue tirando varios palos para todos le lados. respondía al primero que interactuaba con ella, había respuestas, digamos. Sí, muy particular de la dirigencia política, porque por ahí la utilización de las redes es más cerradita. Sí, es Yo cierto. pongo lo que quiero, pero no te respondo las preguntas. Bueno, se tomó una noche la vicepresidenta y empezó a responder a todos aquellos que le realizaban algún tipo de consulta, con muchos palos hacia el Ejecutivo Nacional y sobre todo hacia los hermanos Milei, un nuevo capítulo de las peleas entre los presidentes y los vice. Sí. Que ya tuvimos varias en la Es República cierto. Argentina. Ya hay antecedentes, por supuesto. Y hablando de la República Argentina, y va a haber números esta noche de miércoles también, porque hubo un pequeño susto del gobierno nacional que salió a intervenir el dólar, le puso techo al dólar. Te vamos a contar qué va a pasar a partir de ahora con este nuevo mecanismo que utiliza el Banco Central para salir de alguna manera, a intervenir. No de manera directa, pero sí indirecta. Subió fuerte la tasa de interés el Banco Central, que era una de las medidas que se venía reservando para momentos como este. Pero ojo con lo que está sucediendo. En la semana también se conocieron los datos de inflación, ya lo hemos analizado, pero vamos a estar, si se quiere, aplicando una sintonía fina de lo que terminó sucediendo en materia de precios, de los pesos, de los dólares y también de los salarios en la Argentina. ¿Cómo fue evolucionando esa variable? Al menos en la primera parte de este 2025, y de cara a eso, también en la tarde de miércoles, hace pocas horas nada más, tuiteó el ministro de Economía, se conocieron los datos fiscales, nuevo mes con superávit fiscal. El gobierno nacional, ahí hay una disputa también entre Nación y las provincias que le piden más fondos, el gobierno que no quiere habilitar la billetera y que hace caja para tratar de mantener las cuentas en orden. Después vamos a meternos en estos temas, por supuesto, porque además de que sucedió de todo, no quiero que te pierdas el zapping del día de hoy. Tenemos zapping. Hay zapping con mucha referencia a lo que sucedió en la República Argentina durante los últimos 7 días. Como también pasó en el En que andan, también va a haber algo dentro del zapping que tiene que ver con
la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, Facu. Sí, de eso tenemos una nota en un ratito nada más, así que quédate prendido en la pantalla de Veo, en Canal Veo, en Veníamos Bien como siempre. Gracias por estar del otro lado. Hacemos este pequeño zapping. Si te perdiste de algo, quédate, mirá el zapping y después seguimos con todo lo que tenemos para vos. Y se llevaron todas las instituciones puestas en 10 minutos con un votito, ¿sí? De 1 o 2 senadores más en una comisión y basado en ese voto trucho quieren construir un dictamen con las mayorías que aquí no tienen. Entonces, quieren construir un dictamen con las mayorías que aquí no tienen. Y después de construir un dictamen con las mayorías que aquí no tienen, quieren destruir al gobierno. Entonces, ¿saben qué quieren hacer? Quieren de un hilito sostener toda una farsa. De un hilito quieren sostener un dictamen trucho y una ley trucha y una destrucción de este gobierno avalada por 2 o 3 senadores más. Entonces, la verdad es una vergüenza. La verdad es obvio. La verdad que vienen por todo y la verdad que, como dijo aquí el senador, hoy es una cuestión de número, no de reglamento. Nada de esto que está pasando a nosotros nos sorprende. Y nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Y saben que lo que pasó hoy ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que sepan que están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses. Hoy cumplió un rol de complicidad con el kirchnerismo, que fue quienes están todo el tiempo diciendo que quieren voltear al gobierno, que este gobierno se va, que se va en el helicóptero, que el gobierno lo van a voltear por las buenas o por las malas. Entonces, no se puede ser cómplice de quien quiere sacar al gobierno que está ordenando la economía, haciendo lo que dijo que iba a hacer. No es que esté haciendo, digamos, algo distinto a lo que dijo que se iba a hacer. Entonces, lo de hoy fue muy grave por el funcionamiento ilegítimo del Senado de la Nación y también por el rol que tuvo la vicepresidenta de convalidar, entre comillas, porque no se convalida solamente por su presencia, pero perfectamente tenía que haber explicado que hoy no podía haber sesión, no habilitar los micrófonos, no habilitar el recinto. Y bueno, eso es lo que tenía que haber hecho. Todos tenemos responsabilidad, pero hay una persona que es la que tengo enfrente que tiene la mayor de las responsabilidades porque tiene hoy el mayor poder, y es el gobernador. Digo, le hago un llamado al gobernador, que todos sabemos que el principal objetivo de esta reforma es que consiga su reelección y que tiene una mayoría ajustada para conseguirla. Por eso, el llamado que le hago es que si ya consiguió esa reelección, si es un estadista, si quiere discutir el futuro, está obligado a ceder en todo el resto. Y cuando digo en todo el resto, digo en todo el resto, para que cada uno de los sectores podamos hacer un aporte circunstancial a este debate importante y que todos salgamos sabiendo que aportamos algo a eso, para que esta Constitución tenga la legitimidad del 100% de la ciudadanía que fue a votar y no del 30% que lo eligió usted. Es su responsabilidad que eso así sea. Si todos somos escuchados, si todos podemos hacer un aporte, al final de esta convención vamos a poder decir que esta Constitución es legítima y nos representa a todos más allá de los partidos. Si se impone una mayoría ajustada, va a ser una Constitución de una facción.
y va a durar los consensos de una facción. Yo creo que esto dure mucho, es nuestra voluntad. Lo llamo también a reflexionar. Para después del cuarto intermedio hay que seguir discutiendo las comisiones. Todas las fuerzas tienen que tener lo que merecen. La vicepresidencia yo creo que le correspondía por las urnas. Vamos a discutir esas comisiones con esa voluntad. Podemos sacar una constitución que nos represente a todos, porque si no, cuando salgamos de acá, la crisis va a ser más grande y en la próxima elección no va a votar el 50%, sino que va a votar solamente el 30% y así no gana nadie. Los condenados por el caso de corrupción conocido como Vialidad, entre ellos la expresidenta, quieren burlarse del decomiso. ¿Cómo es esto? En los últimos días vos sabés que Claudia Noemí Insaurralde, la novia de Lázaro Báez, lo va a visitar a la cárcel de Río Gallegos. Está cumpliendo condena en esa unidad penitenciaria, la unidad número 15. Cuando está por ingresar, el personal penitenciario le ve que tenía unos papeles en la mano. ¿Qué eran esos papeles? Bueno, eran documentación en donde iba a buscar la firma de Lázaro Báez para que le otorgue el poder a su novia en la administración de determinados bienes inmuebles. Mirá. Con lo cual, acá lo que descubrieron infraganti es que se está desprendiendo o queriendo desprender de algunos bienes inmuebles la novia de Lázaro Báez, con papeles que le lleva a firmar a la cárcel. Entonces dicen, atención con esto, estamos ahora. Es que hace poquito la justicia determinó que como mínimo tienen que devolver 537 millones de dólares por las causas de corrupción. Exactamente. Bueno, Luciani y Mola le está diciendo al tribunal, por favor apuremos esto, porque si esto se dilata, hay riesgo obviamente como esto. No promesas, no resoluciones, sí, mucho ida y vuelta con respecto a analizar, que nosotros expongamos la situación y también recibir del lado del primer mandatario qué expectativa ve y cómo ve al sector que él siempre pone en valor como el más competitivo y productivo de la Argentina. Así que, bueno, tener claro el camino que se viene transitando desde hace un año y pico hacia acá, de eliminación de impuestos, y esa eliminación que se viene desarrollando de alguna manera desde hace un año, ¿no? Quitando retenciones a muchas producciones, bajando niveles de retención, bueno, y apuntando a que ojalá que más temprano que tarde se pueda llegar a que esos derechos de exportación, que es el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a cero. ¿Lo iba a quitar? ¿Dio tiempo? No dio tiempo, pero sí la convicción clara de que este es el camino. Vamos camino a desaparecer los derechos de exportación. ¿Cree que puede haber algún anuncio cuando venga el sábado al cierre? Siempre, Lautaro, cuando viene un presidente de la Nación a un lugar como es este, que es una caja de resonancia importante, siempre uno tiene expectativas de algún anuncio. El año pasado le dio la mano a usted y lo comprometió a que quite las retenciones. ¿Cree que termina el mandato con esa decisión? Ojalá que se pueda, que vaya por ahí la cosa. Y con el tema del estado de las rutas, ¿se le planteó al presidente? Se planteó también el tema de infraestructura, no solo estado de rutas nacionales, sino hay mucha ruta provincial, caminos rurales, hidrovía, que es otro tema importante para nosotros productores. Todo lo que es la infraestructura, que viene realmente muy golpeada en los últimos años en la Argentina, se tocó el tema por la necesidad, primero por la seguridad de cada uno de los que transitamos, pero a su vez también, si el desafío es producir más y producir mejor, tienen que estar dadas las condiciones para que esa producción se pueda circular, si no es muy difícil. Nutridísima agenda de temas en el zapping de la semana, por supuesto, entre ellos algunos que tienen que ver con la coyuntura a nivel nacional. A nivel nacional, lo último que recién repasábamos, ¿no? El pedido del sector agropecuario en lo que es la exposición de Palermo, la presencia del presidente Javier Milei, la reunión con la mesa de enlace y algunas cuestiones relacionadas a los ejes de los recursos de las provincias, el tema de rutas, lo que pasa con hidrovía, cuestiones que tienen implicancia, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, que tiene una agenda por ahora muy diferente a lo que termina sucediendo con la coyuntura económica. Desde esta semana Santa Fe, si se quiere, entró en el quirófano a tratar de hacer una cirugía muy fina sobre el marco normativo madre que es la reforma de la Constitución. Después de muchísimas décadas, Santa Fe encara este nuevo desafío y por eso queremos saludar a Oscar Orlando, un abogado constitucionalista, especialista en estos temas, que le queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos para Veníamos Bien, por la pantalla del Veo. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches y gracias por la invitación.
Oscar, la verdad que nosotros queremos saber, tenemos muchísimas dudas, consultas. Se reforma la Constitución. Ahora, a partir de ahora, arrancó el día lunes, el inicio de las sesiones, hubo una especie de acuerdo en el marco del reglamento, que es como ese árbitro para tratar de, a partir de ahora, cómo va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar esa situación? Se crearon las comisiones en las últimas horas, este día miércoles se terminaron de definir. Quiero saber qué va a pasar con respecto a, bueno, a partir de ahora, cómo sigue para cumplir con los plazos de la reforma de Constitución y si hay algunas cuestiones que hay que estar muy pero muy atentos. Bueno, se dio un paso importante ayer porque nos suelen dilatarse las discusiones sobre los reglamentos. Piénsese que en el 94 duró varios días el debate sobre el reglamento porque son las reglas de juego, el funcionamiento, las comisiones, las autoridades. Así que, y tuvo consensos porque ciertamente fue votada por unanimidad y solamente 2 artículos no fueron votados por unanimidad, pero también fueron 2 sectores solamente de la oposición que lo plantearon. Lo demás fue aprobado no solamente por el grupo mayoritario, sino por algunas de las oposiciones. Ahora, ciertamente, hoy constituidas las comisiones, estas tienen que empezar a funcionar. ¿Cómo sigue esto? En los próximos 10 días corridos comienza la entrega de los proyectos, tanto de los convencionales en forma individual o a través de los bloques, y de la ciudadanía. La ciudadanía también puede presentar proyectos sobre artículos o sobre temas que han sido habilitados dentro de la ley de la reforma de la Constitución. No puede discutirse sobre temas que no están habilitados. No existe o no se tiene que tener, sobre todo para la ciudadanía, que pueda presentar proyectos o asuntos, temas, no necesita tener un detalle técnico de cómo se debe hacer un artículo, etcétera, sino plantear la cuestión, si hay un artículo mejor, pero será recibido por mesa de entradas, va a haber un mecanismo allí, pero también se va a hacer, ya hay una página web de la reforma de la Constitución, donde hay información, autoridades, y una parte donde los aportes que se pueden hacer dividido en comisiones. Entonces, uno puede elegir las comisiones y allí presentar los aportes que quieran. Todavía en estas horas no estaba formalmente habilitado, pero ya está esa página web y por supuesto hay que alentar a que la ciudadanía pueda participar especialmente en esto. Por lo tanto, hasta el 27, creo, de julio se da ese plazo de participación. Ahora, doctor, es importante entender también cómo se van a poner en este cambio de si se quiere, de roles. La reforma se va a dar con consensos. Esos consensos, ¿qué dice el reglamento con respecto a las mayorías? ¿Cómo se van a decidir si se cambia en ese sentido la aprobación o no de la norma? De los distintos artículos se debatan en bloque o de manera individual. ¿Qué pasa con las mayorías? Bueno, esos fueron uno de los 2 temas que hubo alguna disidencia, digamos, ¿no? Aunque mayoritariamente se estuvo de acuerdo. Un tema era el quórum, pero ahí no hubo disidencias porque se aceptó que el quórum es lo que sería mitad más 1, porque sería 36, con 36 convencionales va a haber quórum. O sea que a partir de ahí se puede empezar a tratar artículos de reforma, perfecto. Y después las mayorías, ¿cómo se imponen? Las mayorías, ahí había discusión entre si tenía que ser mayoría simple como cualquier ley o mayorías agravadas. Podía ser la mayoría absoluta, más de la mitad, o mayorías de 2/3, etc. Bueno, finalmente eso sí se aprobó por mayorías. Ahí La Libertad Avanza y el sector de Granata votaron en contra y todos los demás bloques votaron a favor por mayoría simple. Se va a votar por mayoría simple. Luego, otra de las discusiones, pero tiene que ver con esto, era la situación de empate. Primero, si el presidente de la convención votaba o no, y después el voto de desempate. Bueno, se definió que
el voto del presidente de la comisión era un voto válido, es decir, podía votar, se contabiliza, y luego, si en un caso hay empate, eso pasa a la comisión tratando de llegarse a un acuerdo y vuelve al seno de la convención, al plenario, y si no ha habido acuerdo y persiste el empate, el presidente vota desempatando. Es decir, que en esos casos el presidente tendría un doble voto. Exactamente, bueno, eso también son una de las cuestiones que quedaron bien claras en el reglamento, ¿no? Que se debatió y mucho. Hubo un caso muy específico, por supuesto, que es de público conocimiento, que fue la situación del estado de salud de Alejandra Locomotora Oliveras, la convencional constituyente que ni siquiera pudo asumir, así que no sé si se le puede decir a cierta convencional constituyente producto de este problema. Tuvo una ACV, la internación, está por estas horas, por supuesto, en tratamiento. Es muy difícil, obviamente, que pueda participar, principalmente desde el punto de vista físico, del nivel de demanda que necesita el tema de la presencia en materia de lo que se debate en la legislatura santafesina. ¿Cómo va a ser eso? ¿Lo contempla el reglamento? ¿Qué puede llegar a suceder en ese sentido? Falta uno de los 69 hoy en estas reuniones. Sí, hoy está formalmente ausente. Ella estaba acreditada, ella se le dio el diploma. Por lo tanto, su situación es esta. Yo creo, para sintetizar, acá tiene que haber un dictamen médico que va a ser la base para determinar si la convencional va a poder asumir o no va a poder asumir. Por las informaciones que se están dando, creo que hoy ha sido operada, pareciera difícil que pudiera asumir. En esa hipótesis, esto está prevista, en general está previsto para el caso de la vacancia de los legisladores, por una renuncia, por un fallecimiento o por una incapacidad sobreviniente, ¿no? Y bueno, el propio reglamento, en la parte, creo que es el artículo 2º o 3º, que habla de las asistencias, ahí se incorporó un párrafo más, que creo que está determinado para esta situación, que es lo que dicen las leyes electorales. En el caso de imposibilidad de asumir o en el ejercicio, allí corresponde que el Tribunal Electoral establezca el corrimiento, que se llama, de la lista dentro de los titulares, es decir, sacó 3 convencionales esa fuerza, el cuarto tendrá que asumir, con la característica o la especificidad de que si ese cuarto es un varón, por ley de paridad tiene que ser elegida la convencional mujer que le siga en el orden de la lista. Exactamente. Pero este es el proceso. Pero lo primero es saber a ciencia cierta si no va a asumir la convencional. Exactamente. Oscar, otra de las cuestiones que es más relacionadas a los temas de los puntos de la reforma. ¿Qué opinión le merece el tema de las autonomías municipales? Algo que se debate y mucho, sobre todo por la potestad desde el punto de vista fiscal, ¿no? Darle mayor nivel de autonomía, pero ojo porque hay una pequeña palabra que en derecho significa mucho, con recursos o sin recursos. ¿Qué pasa si se le habilita la posibilidad de tener una autonomía fiscal mucho más fuerte? Algunos especialistas dicen, bueno, van a tener unas potestades desde el punto de vista tributarios diferentes a las actuales. Hoy, por ejemplo, cualquier municipalidad, la de Santa Fe, la de Santo Tomé, la de Rafaela, de grandes magnitudes o más pequeñas, tienen la posibilidad de dictar para hacerse de recurso de prestaciones de tasas. Las municipalidades y comunas recaudan tasas contra prestación de servicios, no impuestos, que tiene la potestad, en este caso, los estados provinciales, los ejecutivos provinciales, o bueno, por supuesto el Estado Federal Nación con cada una de las potestades delegadas. Ahora, ¿qué sucedería en este sentido? ¿Se puede avanzar ahí? ¿Puede llegar a haber una situación donde haya una especie de mayor independencia tributaria para los municipios y comunas? ¿De eso se trata la autonomía? ¿O va por otro lado? Me parece que va por varios lados, pero lo primero que tenemos que despejar, esta es una obligación que establece la Constitución Nacional. No hay que discutir si tenemos que tener autonomía o no. Ciertamente esta es una obligación que las provincias, a través de la reforma del 94, establecieron,
y después cada provincia, a través de su constitución, fundamentalmente, establece cómo diseña esa autonomía. Y esta autonomía puede ser plena, es decir, que tenga todas las dimensiones que tiene y establece la Constitución, es decir, institucional, política, económica, financiera, administrativa, o alguna de ellas. Concretamente, las grandes ciudades seguramente van a tener autonomía plena y esto quiere decir que van a poder dictarse sus propias cartas orgánicas. Yo les quiero recordar algo que a veces no se reconoce, es que Santa Fe tuvo autonomía municipal. En los años 20 se dictó la ley, la Constitución de 1921, la Constitución más progresista que tuvo Santa Fe, y luego en el año 32, durante el gobierno de Luciano Molinas, Santa Fe tuvo autonomía y Rosario y Santa Fe se dictaron sus propias cartas orgánicas, convocando a la ciudadanía para que ejerza ese derecho. Por lo tanto, lo que hay que discutir acá es el grado de descentralización. Autonomía significa poder dictar sus propias normas, autosuficientes, y significa descentralizar el poder. Lo que ustedes decían, no puede haber descentralización sin recursos. Si no hay, sobre todo no puede otorgarse competencias a las municipalidades si no están los recursos. Lo dice la Constitución Nacional, lo dice la Ley de Necesidad de la Reforma, y debe ser así. Y acá no debe imponerse la autonomía, porque Santa Fe tiene por lo menos 3 dimensiones o categorías de municipios. Los municipios grandes, los intermedios y los pequeños. Muchos de estos necesitan de la coparticipación provincial, por lo menos. Algunos necesitan el 75% de sus recursos. Entonces, esos municipios, que a lo mejor ahora también se llaman municipios o comisiones comunales, bueno, seguramente no van a estar en condiciones para generar sus propios recursos. Y las ciudades grandes seguramente sí. Y ahí viene otro tema que tiene que ver con no solamente establecer entre provincia y municipio las competencias que van a pasar a los municipios o las que pueden ser concurrentes, sino también el sistema tributario, porque no debe haber doble imposición. Por lo tanto, es un tema multidisciplinario, no tiene solamente una dimensión, pero ciertamente las municipalidades grandes ciertamente están en condiciones de tener autonomía, de tener sus propias cartas orgánicas, de decidir cómo elegir a los concejales, siempre que no se oponga a la Constitución Nacional o provincial, digamos, establecer o no si tienen viceintendentes. Bueno, digamos, creo que es un mecanismo obligatorio para nuestra provincia, en nuestra Constitución, y que deberá tener ciertamente moderación. No puede haber autonomía imponiéndose, sino concertándose. Es un tema complejo, pero vamos seguramente a ese proceso. Seguramente una de las miradas van a estar puestas cuando se debate el tema de la posibilidad de tener varios mandatos desde el punto de vista de la provincia de Santa Fe, que por Constitución sabemos que no existe reelección. Eso es una de las cuestiones que seguramente van a estar en el centro de la escena. Ahí hay que prestarle atención cómo se va a empezar a aplicar, al menos en la primera experiencia que tenga de ahora en más, una vez que se reforme la Constitución. Ahora, Oscar, usted es un gran conocedor de la Constitución actual de Santa Fe. ¿Cómo catalogaría la Constitución de la década del 60, que ya tiene varios años, más de 60, como una Constitución liberal que pone ciertas, si se quiere, distancias a los avances del Estado contra el sector privado? ¿Y qué perspectiva existe eso
en este sentido, principalmente teniendo en cuenta el debate de los tiempos que corren, ¿no? Donde siempre se dirime el hecho de el Estado, cuál es el rol en el ámbito privado de las personas, en el ámbito social, en el ámbito de asignar recursos, de administrarlos y del poder que tiene para hacer, si se quiere, equilibrio entre el individualismo. Sé que es una pregunta por ahí tal vez un poco de tinte filosófico, pero que marca un poco tal vez la sensación que seguramente pueda llegar a tener la Constitución de la provincia de Santa Fe, sobre todo si uno tiene en cuenta que si duró tantas décadas la actual Constitución, no esta que se está, en realidad esta que se está reformando, es porque evidentemente algunas cuestiones bien tenía, ¿no? Obviamente, mira, no, es un tema muy importante el que planteas, porque realmente el contenido de la Constitución, y este tema del Estado en especial, está en disputa. Es decir, hay distintas posiciones. Vos las has planteado de alguna manera en sus grandes lineamientos. La Constitución de 1962, yo no diría que es una Constitución netamente liberal. Fue catalogada como desarrollista, siguiendo un poco la Constitución de 1947. Y hay un artículo, el artículo 8 de la Constitución actual, que fue realmente una cosa muy progresista para su época, porque cuando habla de la igualdad ante la ley, luego dice en el párrafo segundo, dice, el Estado deberá intervenir para remover los obstáculos de orden económico y social que impiden el desarrollo de la persona humana en condiciones de igualdad. Realmente esto significa introducir lo que hoy llamaríamos poner en valor las desigualdades estructurales que tiene la sociedad. Y esto estaba hecho en 1962. Por suerte ese artículo no entró en el debate de la ley de necesidad de la reforma y por lo tanto está vigente. Ahí hay una presencia del Estado muy importante. Y obviamente creo que una Constitución que es del siglo pasado, que fue del siglo pasado, donde el mundo era distinto, donde la provincia y la nación vivían incertidumbre democrática, caía Frondizi, se intervenía la provincia con el gobernador Silvestre Beñi, se aprobó esta Constitución muy apuradamente, incluso publicando no por la boletina oficial de la provincia, sino por el diario El Litoral de Santa Fe, que ustedes tienen cerca. Y la verdad, creo que ha durado, pero ciertamente es otra época, necesita su actualización. Hay cosas muy gruesas que hay que actualizar, como los temas de las garantías, de la garantía del amparo, el habeas data, la libertad de expresión que ya ha ampliado, pero fíjese que en el tema de la libertad de expresión, antes que la Nación y que en el 94 teníamos el derecho de réplica, que después lo tuvimos con el Pacto de San José de Costa Rica, y esta la tenía antes todavía incorporada. Por lo tanto, yo creo que es necesaria, lo venimos planteando hace mucho, actualizar esta Constitución en términos de derechos, adecuarlo a los paradigmas de la Constitución del 94, democracia, derechos humanos, y también la sala de máquinas, es decir, de una Constitución, los poderes del Estado, hay que ponerle límites a los poderes de los gobernadores, que tienen mucho poder, hay que ayornar y agilizar el poder legislativo, hay que discutir cómo vamos a elegir los jueces, cómo vamos a renovarlos, cómo va a ser la integración de los jueces de la Corte Suprema y cuánto van a durar, cuáles son los mecanismos de control, cómo son las formas de participación ciudadana que son necesarias para que la democracia no sea solamente votar cada 4 años. Bueno, estos son algunos de los temas que no estaban en la Constitución del 62 y que ciertamente hay que adecuar a nuestra época. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por este ratito para Veníamos Bien y por la claridad de sus conceptos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Oscar Blando, abogado, por supuesto constitucionalista, un especialista en el tema. La provincia de Santa Fe encaró desde esta semana, por lo menos por los próximos 2 meses, el centro del debate va a estar en la legislatura, la modificación y reforma de la Constitución. Después de 6 décadas, 60 años, mucho tiempo, por supuesto, vamos a ver
qué altura de las circunstancias tengan los 69 reformadores. ¿Qué pasa con la de Oliveras? Es evidentemente también eje de debate y discusión por estas horas. Nosotros queríamos tratar el tema principalmente para entender por dónde pasan las cuestiones de cambio, por dónde pueden llegar a ser los ejes de la convención y qué va a suceder de ahora en más. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con mucho más. Veníamos bien. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Todo iba bien hasta que dejó de estar. Una correa, el sistema de frenos, un simple cambio de aceite. En Nation lo prevenimos antes de que pase. Además, en Nation cuentan con repuestos originales y alternativos con hasta un 40% de ahorro. Si tenés tu auto fuera de garantía, no esperes a que falle. Vení a Nation. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. En Leo Film tenemos todo lo que necesitas para tu roticería. Aprovechar nuestras ofertas imperdibles. Válidas hasta el 31 de julio inclusive. Hacemos envíos sin cargo a toda la provincia de Entre Ríos. Somos mayoristas y minoristas con autoservicio para que compres cómodo y rápido. Visítanos en Blas Parera 2436 o en Avenida Sani 2478 en Paraná. O hacé tu pedido online en leofilm.ar. Leofilm, limpieza indescartable, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. Nuevo bloque en Veníamos Bien, por supuesto, en esta noche de miércoles. También vamos a charlar sobre temas que impactan principalmente a la población, porque mucho charlamos de economía, de lo que pasa en la política, pero ¿qué nos pasa a nosotros sobre el crecimiento poblacional? Para eso lo invitamos a Gustavo Peretti, docente de la UNL de Geografía, un especialista en la materia. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, charlábamos un poquito en off sobre la situación, ¿no? Un especialista en materia poblacional. ¿Va cambiando la tasa de natalidad en la Argentina y cómo termina eso impactando en algunas cuestiones que delinean a la gran mayoría de la sociedad? Sí, si bien una tendencia que se está dando en las últimas décadas, el descenso a la natalidad, este descenso es más pronunciado en los últimos 10 años. Hubo dos momentos, 2014, donde hay una caída brusca, y luego otra vez en el 2020, en coincidencia con la pandemia de COVID-19. Si tomamos la cantidad de hijos que tienen las mujeres en edad fértil, que se agrupa así, la agrupa el INDEC, que son quienes tienen entre 14 y 49 años, el censo 2010 daba una tasa de 2,13 hijos por cada mujer fértil, y bueno, los datos actuales es de 1,4, o sea, el descenso es fuerte. Claro, en poco tiempo, en algo más de una década, es casi la mitad.
Ahora, Gustavo, ¿eso impacta en la Argentina? ¿Es algo regional? ¿Qué pasa a nivel mundial para tomar por lo menos algún tipo de comparativo de cómo estamos? ¿Contra qué nos comparamos? Sí, comienza antes en Europa occidental, en mayor medida. Japón también, Japón de los países más envejecidos, donde en ese envejecimiento contribuye mucho la baja en la fecundidad, no solo el aumento de la esperanza de vida de la población, sino también la baja en la fecundidad. Y si comienza antes en Japón y en Europa, diríamos a partir de la década de los años 60, o sea que ya tiene muchas décadas. En el caso de América Latina, Argentina en particular, esto es posterior, se da en los últimos 20 años y de manera más pronunciada en los últimos 10, 15 años. ¿Y existe ahí un link, un macheo entre tal vez las posibilidades del proyecto individual que tenga cada uno y la cantidad de hijos que genera como familia? ¿Hay ahí un link entre, por ahí tal vez, no sé, digo un indicador económico que se sigue mucho, por ejemplo el índice de desarrollo humano? Las poblaciones que tienen alto índice de desarrollo humano tal vez lo de hijos lo termina postergando para más adelante porque tiene otros objetivos. Sí, es multicausal el descenso de la fecundidad, podríamos decir, inciden factores que tienen más que ver con una cuestión de contexto, o sea, podríamos decir con la situación del país, el grado de incertidumbre que existe. Es decir, los países cuando se dan caídas bruscas en la fecundidad coincide justamente con haber pasado una crisis económica importante. Eso puede ser una cuestión de contexto, pero también hay otros factores que tienen que ver, como planteas, con cuestiones más de tipo culturales. Es decir, este tema de postergar el primer embarazo. En el caso de España, por ejemplo, los datos que se están dando es que se están dando más nacimientos mujeres que superan los 40 años que aquellas mujeres que tienen menos de 25 años. ¿Qué pasa en el medio, no? Claro, seguramente hay una cuestión de desarrollo primero profesional, personal, y luego decidir si se va a tener un hijo o no. Que al estar en la decisión quizá quede solo en un hijo. O sea, este modelo de familia tipo que pensamos y que es normativo por el caso de Argentina, porque gran parte de las políticas públicas apuntan a esta familia, a esta pareja con 2 hijos. Bueno, esta cuestión... La familia tipo también está como medio, no digo discutiva, pero tal vez dejó de ser ya el estándar. Ya no es la mayoritaria, es decir, lo que predomina son las familias sin hijos. Luego estaría con un 20%, hablando de Argentina, que tienen 2 hijos, y hoy casi otro 20% con un solo hijo. Entonces, bueno, ¿y más de 2 hijos? Y más de 2 hijos estaría el otro 20%. Claro. ¿sí? Pero bueno, esta cuestión, la legislación que pase por esta familia normativa, bueno, no estaría dando cuenta de los cambios sociales que se están dando. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, Gustavo? El tema es súper interesante porque después hay otras variables que terminan impactando, ¿no? Lo que pasa con la tasa de natalidad. Pensemos en la tercera edad. O se habla mucho y se debate por estas horas, no solo en el Congreso, sino también estructuralmente en la Argentina con lo que pasa con el sistema previsional, que evidentemente también está atado a que haya mayor fuerza laboral. Y si la sociedad se empieza a envejecer y no aparece esa fuerza laboral que le dé sustento como pilar, bueno, va a ser cada vez más difícil, es cuesta arriba. Exacto. Hoy por hoy Argentina está que va a ser transitorio, va a dejar de serlo por lo que se llama una ventaja, un bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la población adulta cuantitativamente es mayor que el resto de la población, de los jóvenes y los adultos, o sea, quienes tienen que sostener. Esto va a pasar en algunas décadas y no va a ser mayoritario los adultos, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, por este descenso en el grupo de jóvenes y por el aumento en los adultos mayores. Es decir, si, por ejemplo, el caso de la provincia de Santa Fe, si uno compara los datos 2010 con 2022, quienes tienen menos de 14 años más o menos quedaron en la misma cantidad. Creció el 0,1%. Ahora bien, si uno compara quienes tienen más de 65 años, creció el 22% los adultos mayores en Santa Fe. Es una Santa Fe envejecida. Exacto. Mientras la media creció el 10% en Santa Fe, los adultos mayores creció el 22%. Claro. Entonces, porque también se te mueve la vara de esperanza de vida, digamos. Vivimos más años. Sí. Este envejecimiento se da por eso. Por un lado, porque se achica el grupo de jóvenes, pero también que habría que verlo desde el punto de vista positivo, o sea, de la esperanza de vida
cada vez es mayor en la población. ¿Cómo afecta esto, si se quiere, a mediano plazo? ¿Se puede revertir? ¿Es un objetivo revertirlo? Tal vez hacia donde vamos es un camino que no hay que modificarlo. No sé qué visión tienen los analistas. Bien, en este sentido. porque quizá lo que se estuvo escuchando en las últimas semanas es como una visión catastrófica y una apuesta de antivalor a esta cuestión de que tengan pocos hijos. Y bueno, si es lo que desea la población, bueno, no habría que discutirlo tanto. El tema sería si el proyecto sí es tener hijos o tener más hijos de lo que tienen y que por cuestiones de no poder conciliar el desarrollo de la familia con el ámbito laboral, bueno, esto se restringe. Ahora, si es cuestión de voluntad, de querer, bueno, no habría tanto para discutir. Sí, bueno, si uno ve otros países donde el envejecimiento es anterior a nosotros y que se está viendo como un problema por esta cuestión que planteabas del tema previsional y hasta cuestión de mano de obras. Claro. Podrían tomarse como dos modelos, el caso español y el húngaro, donde ¿cómo lo resuelven? El caso español, claro, sobre todo por el tema de migraciones, de atraer migrantes, y el caso húngaro sobre todo por políticas muy activas para alentando la fecundidad. Exacto. Y bueno, y sobre eso, aquí en Argentina, ¿se puede revertir esa tendencia? ¿O con qué forma, con qué política se puede revertir esta tendencia? ¿Existe esa posibilidad? Sí, como planteaba, es multicausal el descenso de la fecundidad, entonces quizá lo más fácil es por la cuestión de la cuestión de la situación del país, o sea, se ha determinada mejora en la expectativa que pueda haber y en la seguridad de tener hijos, de que, bueno, a ver, ¿qué futuro va a tener este hijo ante un panorama muy incierto de incertidumbre? O se posterga o directamente, bueno, no se tiene. Solucionando más esta cuestión que no puede ser estructural, macro, bueno, quizás se pueda revertir esto. Siempre se toma de ejemplo cuando hablamos de población, bueno, los países que están superpoblados, ¿no? Los más grandes del mundo como China, la India, que en su momento han tenido inclusive que restringir esta situación. ¿Eso sigue sucediendo, Gustavo? Exacto, el caso del modelo de política antinatalista es el modelo chino. Y que bueno, hoy por hoy... ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era el modelo chino? ¿Cómo restringía en ese sentido? ¿No se podía tener, una pareja no podía tener más de tantos hijos dependiendo del lugar donde vivía? O sea, había desde multas económicas hasta la cuestión, bueno, los abortos eran abortos selectivos, sobre todo los abortos selectivos, ¿qué quiere decir? Se abortaba sobre todo cuando el embarazo era de una nena, de una mujer, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, pero es más fácil restringir que alentar la fecundidad, porque además de lo económico hay patrones de tipo culturales que están incidiendo en el descenso de la fecundidad que, bueno, es más difícil revertir. ¿Y qué señales de alerta por ahí tal vez merece la situación actual de Argentina? ¿Por dónde pueden llegar a pasar esas luces tal vez amarillas tirando anaranjado, algunas que estén en rojo, de un semáforo de cuadro de situación? Sí, por un lado que se ve incluso en localidades pequeñas este tema del achicamiento que se da en la población joven, que se ven incluso en los jardines, en la escuela primaria, donde bueno, se da una disminución en la matrícula. Esto después va a pasar al tema de la fuerza de trabajo, ¿sí? Que va a disminuir también. Incluso en pequeñas localidades que se va viendo un despoblamiento de estas localidades. Si tú no lo ves después a nivel más macro, bueno, puede llegar a ser un problema en cuanto a la fuerza de trabajo. De ahí que la cuestión, cuando uno ve el tema, una población crece por dos factores. Una es por diferencia entre quienes nacen y los que mueren y por las migraciones. Entonces, cuando uno analiza el tema de la política migratoria, que si bien todavía el actual gobierno no la ha formulado, pero sí se ha expresado, desalentando el tema de migraciones, bueno, habría que revisar esta cuestión. Si quizá el tema migratorio no es una inyección al rejuvenecimiento de la población. Tocaste un tema que es por ahí tal vez el hecho geográfico. ¿Las familias en las grandes ciudades toman decisiones en cuanto a la cantidad de hijos diferentes a las que vive tal vez en una ciudad más pequeña, más alejada, dentro de las grandes urbes? ¿Toman decisiones diferentes o no? ¿O más o menos los condicionan los mismos factores? Quizá no por ubicación geográfica, pero sí por, podrían decir, por capas sociales. Esto era más diferente
podríamos decir hasta hace pocos años, poner una fecha hasta hace 10 años, censo 2010, donde las clases sociales más bajas tenían más hijos. Esta cuestión del descenso de la fecundidad está siendo transversal ahora a todas las capas sociales, y si bien aún la fecundidad es algo más alta en las mujeres de capas sociales más bajas, también mermó mucho. Esto habría que ver también si determinadas políticas no incidieron en esta disminución, como es la cuestión de la ley que se sancionó en 2017, que iba en contra del embarazo adolescente no deseado. Si uno analiza el descenso de la fecundidad en mujeres pobres, en provincias del NIA, por ejemplo, ahí es muy alto, pero justamente se debe por esta disminución del embarazo no deseado, que responde básicamente a una política pública que se implementó. Exactamente. Gustavo, ¿dónde encontramos todo ese tipo de análisis? ¿En la UNL, en la Facultad de Geografía? ¿Dónde se encuentra este tipo de estudios y análisis? ¿Dónde puedes ver tu labor? En el sitio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL hay un geoportal que es de problemáticas sociales, que bueno, si entran al sitio de la facultad y pueden encontrar el portal y siempre ingresamos alguna publicación al respecto. Muchísimas gracias, Gustavo, por este ratito para veníamos bien tratar de estos temas, ¿no? La caída en la tasa de natalidad en Argentina, cómo termina afectando por distintas situaciones. Por eso queríamos charlar con Gustavo Peretti, docente de la UNL, un especialista en el tema, para contarnos un poco y traer al llano qué pasa en Santa Fe, en la Argentina, en la región, y cómo estamos con el resto del mundo. Hacemos una breve pausa. Hay números también. En un ratito repasamos la agenda económica, lo que tenés que saber y en qué anda Damián Tom. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos movimiento, creatividad y talento. Fiesta de amigos, fiesta de premios en Casino Santa Fe. Celebramos la amistad durante todo julio y para el gran cierre sorteamos 2 teles de 65 pulgadas, 2 PlayStation 5 y muchos premios más. Deja tus cupones en la urna de atención al cliente y el 31 de julio te esperamos para la gran fiesta final en Casino de Santa Fe. Solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintoniza Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Un amigo que te recomienda una buena serie te puede salvar la noche. Un amigo que te recomienda cable video te puede llevar lejos. Si sos abonado de Cable Video, recomendá a tus amigos y participá del sorteo de una moto 0 kilómetro. Cuantos más recomendás, más chances tenés. Escanea el código QR, recomendá y empezá a participar.
Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Nuevo bloque con números. En este veníamos bien. Vamos a hablar un poquito de lo que está dejando la agenda económica de la semana. Una agenda súper cargada también, ¿no? Porque lo que sucedió en las últimas horas con el dólar, que estuvo en el centro de la escena, evidentemente un poco expuso las intenciones y el mecanismo, si se quiere, de poder de fuego que tiene el Banco Central, que tensionó sobre todo en materia de la decisión de ponerle un techo. El gobierno, el equipo económico salió a poner un techo, abrió el paraguas. Obviamente vio que se venía la hora polar y dijo acá hay que prepararse, sobre todo si llega a haber panorama de nubarrones a futuro y posibles tormentas. Le puso techo al dólar. Cuando se empezó a acercar a los 1.300 pesos el Banco Central, inmediatamente después, principalmente luego de que ha quedado muchos pesos de una medida que tomó el mismo Banco Central, que es el ir eliminando el nivel de deuda que tiene el Banco Central de pasivos remunerados, que era una letra que tenía de muy corto plazo, que era una LEFI, que la tenía en disposición el Banco Central y dice esto lo vamos a ir eliminando para mejorar la hoja de balance del Banco Central. Han quedado un excedente de pesos muy importante. Bueno, esa alquimia financiera entre el Tesoro y el Banco Central hicieron por lo menos de una generación de mayor ruido en el mercado, y en un dólar que hoy está flotando entre un techo y una banda, obviamente hubo cimbronazos. Cuando el dólar empezó a subir, desde el principio de mes subió casi 12%, y obviamente eso termina encendiendo algunas alertas, sobre todo porque cada vez que sube el dólar en la Argentina, evidentemente también te marca la cancha la marcha de los precios, que en un ratito vamos a estar charlando qué sucedió con los precios, sobre todo en el mes de junio, que dejó un 1,6% de inflación, pero claro, con un dólar en otra sintonía, mucho más estable que en este mes de julio, que al menos en lo que va del mes ya subió 10%. Es un salto muy importante de un termómetro clave para los precios en la Argentina. La nueva estrategia para que no supere los 1.300 pesos y que presione a la inflación el dólar. Mirá qué pasó con respecto al dólar en Argentina. Este gráfico lo hemos visto varias veces. ¿Qué sucedió con el dólar en los últimos días? Bueno, tuvo un salto, fue subiendo, sobre todo desde principios de junio, a un ritmo un poquito más alto. Acá estamos en lo que fue el mes de junio, que empezó a subir el dólar, pero muy de a poco, de a 1, 2 pesos todos los días, pero hacia arriba una tendencia. El tema es que se empezó a acercar a la línea de los 1.200 pesos, rápidamente superó la barrera de los 1.300 y acá, esta llavecita que vemos de cuña y caída, fue la intervención que hizo el Banco Central de la República Argentina, no tanto en el mercado de contado, donde se opera el dólar comprando o vendiendo dólares. ¿Por qué? Porque para eso tendría que llegar al techo de la banda, que hoy está en 1.442 pesos. Aquí, en esta línea, el Banco Central interviene utilizando dólares de la reserva. Lo que hizo el Banco Central fue posicionar y dar cierta previsibilidad interviniendo en otro mercado, que es el mercado de futuros del dólar. El dólar se puede pactar de contado en los valores actuales, comprando la divisa, obviamente, o también pactando un precio a futuro. Ese mercado de precio a futuro es donde interviene el Banco Central para dar cierta certidumbre. Bueno, ¿qué sucedió? Ese dólar se empezó a acercar a la línea de los 1.500 pesos a diciembre de este año, las posturas que se cerraban en las últimas horas, y el Banco Central salió a vender estos contratos de dólar futuro y lo hizo caer a la línea de los 1.450 pesos. De esa manera ceñó, si se quiere, el camino, el sendero de cara a el mes de diciembre en la segunda mitad del 2025, que evidentemente justo coincide con una temporada mucho más magra de liquidación de divisas del agro, del sector que más genera divisas por la vía comercial. También hay una cuestión importante en el medio. El Banco Central salió a ofrecer a los bancos que estaban ávidos sobre todo de dólar, pero que tenían muchos pesos en sus cuentas, no solamente los inversores particulares, sino los mismos bancos, un instrumento muy de corto plazo de pases que también te termina liquidando el tema de la tasa de interés. Esa situación hizo que la tasa de interés se vaya por las nubes, casi 30% de tasa de interés, inclusive en algunos casos cercana al 40%. Si vos tenés en cuenta que en el último año, en los últimos 12 meses, la inflación fue del 39%, y si vos anualizás la tasa de inflación en el rango de los 12 próximos meses, la inflación acumulada te estaría dando alrededor entre un 20 y 28%.
acumulada si todos los meses llega a ser entre el 2% mensual o menos del 2%. Si es menos del 2% y está más cerca del 1,5%, obviamente el nivel de inflación que acumulás de acá a 12 meses, estás hablando de al menos un 20%. La tasa de interés que empezó a ofrecer el Banco Central es muy positiva, porque era casi del 40% para tratar de absorber los pesos que quedaron en el mercado y que no se vayan al dólar. Básicamente la tasa de interés es como la zanahoria, pero claro, es una moneda de dos caras. Por un lado, la aprovechan aquellos que tienen pesos y que tienen ese sobrante monetario para hacer tasa y no irse al dólar. Le quitas un incentivo a la demanda de billetes. Pero por el otro lado, encareces el crédito. Y ahí le pegás de lleno, sobre todo al nivel de la actividad económica. Ahí tenés un delgado equilibrio que hay que monitorear de cerca y que hasta ahora el Banco Central lo que definió es que el mercado lo ponga libremente. De hecho, pasamos rápidamente a la siguiente. Obviamente también hizo mucho ruido las declaraciones del ministro de Economía, ¿no? Que algunos dijo la canchereó. Toto Caputo. Luis Caputo, al decir, bueno, maestro, si te parece que el dólar esté barato, andá y comprá campeón. Lo dijo hace muy poco ante inversores en la rueda del IADE. Y hay una situación importante. Obviamente que eso el mercado lo tomó, vio obviamente que el nivel de inflación tal vez de cara a futuro había ciertas inconsistencias con este tipo de cambio, que el gobierno dice es libre, pero no es tan libre porque todavía, por ejemplo, para las empresas hay algunas restricciones, no ya para las personas físicas para poder acceder al mercado, pero sí, obviamente, para algunas empresas si se quieren dolarizar rápidamente, y hubo tensiones en el mercado que evidentemente expresó un poco las debilidades del gobierno. No quieren saber nada de cara a las elecciones, de que haya un salto y que el dólar se empiece a ubicar más cerca del techo que del piso de la banda, y tampoco en el diagnóstico en ningún momento bajó el dólar al piso, con lo cual el Banco Central no pudo comprar en ningún momento para recomponer reservas, algo que evidentemente también expresa tal vez la tónica o el objetivo que tenía de corto plazo el Banco Central, algo que no sucedió. Sin embargo, el Banco Central, junto con el Tesoro, con Luis Caputo, salieron a marcar en la cancha si el Tesoro interviene, puede comprar, también puede vender dólares en el mercado de cambios para ayudar de esa manera a abastecer tanto la oferta o la demanda si hay tensiones en el mercado. ¿Qué terminó sucediendo en las últimas horas? Bueno, el dólar después de estas medidas terminó cayendo, pero principalmente la situación, y esto lo dijo el propio presidente Javier Milei, es mucho más sólida para el equipo económico y para el gobierno nacional en cuanto a la política cambiaria, a afrontar distintos cimbronazos. Llega a haber un embate de acuerdo a posiciones donde haya mayor presión compradora de dólares, que vende dólares y que haría subir el billete, sobre la situación de lo que pase con el escenario fiscal. Hoy se conocieron estos datos de el presupuesto básicamente de entre lo que gasta y lo que gana o recauda el Estado Nacional. Superávit primario, 790.533 millones. Entre los gastos corrientes y los recursos corrientes. Todo lo que recauda en materia tributaria contra todo lo que termina gastando o invirtiendo en términos corrientes el Tesoro Nacional. El gobierno volvió nuevamente a mostrar cuentas en orden en el sexto mes del año. Estos son los datos del mes de junio. Si tenés en cuenta el tema de pago de intereses, donde en el mes de junio también hubo un pago muy importante de cuentas de intereses producto de vencimientos de deuda, el superávit todavía sigue siendo superior al $500 millón de pesos, 551.234 millones. El superávit total es de casi 0,9% del PBI. Se debate mucho el tema de la sustentabilidad y la piedra angular del programa económico de Javier Milei es esto, es sostener el equilibrio fiscal, a cuenta, por supuesto, de algunas consecuencias. Cómo se lleva con las provincias con respecto a el tema de que le hace caja con algunos recursos que son de las provincias y se los guarda, otras habilita en algunos casos billetera cuando tiene que negociar algún tipo de acuerdo, sobre todo por lo que pasa en el Congreso. Hay, por supuesto, tensión de lo que suceda con respecto a las jubilaciones, que el presidente Javier Milei, inclusive el ministro del Interior, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, terminó diciendo que se va a vetar el tema de las jubilaciones. Solamente el aumento del 7,2 para todas las jubilaciones, más subir el bono que está desactualizadísimo, 70.000 pesos hace 15 meses que está ajustado, perdió casi 45% del poder de compra el bono en el último año. Bueno, esas situaciones harían al menos en esta primera mitad del año, recién decíamos, un 1% de superávit fiscal, caer ese superávit fiscal en el término de un año, pero
¿Qué es lo que termina sucediendo con esas, si se quiere, equilibrio fiscal que hasta ahora se empezó como a agotar? Todos los meses el superávit fiscal es un poquito menor que el mes anterior. Mira, vamos a ir pasando también a otra de las placas y otros de los temas. Se conoció el dato de inflación. Eso del dato de inflación está íntimamente relacionado también a lo que sucede con el ancla fiscal, esto de lograr superávit, que eso te genera también mejores condiciones porque no tenés un déficit que tenés que salir a financiarlo, y eso te baja en exposición de deuda y te baja también en cuanto a la asistencia del Banco Central, que no tiene que salir a emitir pesos para financiar el déficit fiscal. De hecho, todo lo contrario. Recién decíamos, $500 billion de pesos que se ahorró y que no gastó de más y que sí le sacó a la economía el Estado Nacional. ¿Qué terminó sucediendo con la inflación? Fíjese cómo fue evolucionando. Este dato del 25,5% fue el primer mes que asumió Javier Milei. Diciembre del 2023. Desde ahí hacia adelante, todos los meses hacia abajo, fuertemente, una desaceleración muy fuerte de la inflación. En los primeros meses, en la primera mitad de este 2025, un nivel de inflación cercano al 15,1%, un 15,1% muy diferente, sobre todo que estos primeros meses, ¿no? Porque fíjate que en enero del 2024 tenías 20, en febrero 13, en marzo 11, en abril 8,8, en mayo 4,2, en junio 4,6. Fíjate cómo tenés que compararlo contra el 2,2 en el mes de enero de este año, el 2,4 en febrero, 3,7 mensual en marzo, que tuvo un pequeño rebote. Después aparece abril con 2,8, 1,5% en el mes de mayo y un 1,6 en el mes de junio. Ha habido una mejora en materia de precios, claro. El tema es que esta estabilidad en materia de precios son tasas que se fueron acumulando en el tiempo y los salarios no impactaron de la misma medida. Por eso prácticamente terminó siendo un poco imperceptible esta mejora, al menos en cuanto a la situación de poder de compra, de poder resolver el tema del costo de vida en la Argentina. Mirá qué terminó sucediendo, y con esto ya vamos cerrando el capítulo de inflación, que ha sido bueno el dato del mes de junio. Fíjese cómo fue evolucionando, si se quiere, el salario real registrado en la Argentina, teniendo en cuenta el sistema integrado provisional argentino, o sea, el salario promedio de aquellos que hacen aporte del sector tanto público como privado registrado en la Argentina, comparado contra el índice de precios al consumidor. Esto es muy interesante. Mientras desde septiembre del 2024, y hagamos lupa sobre esta sombra, en septiembre del 2024 a casi prácticamente febrero del 2025, esta sombra, si es positiva por arriba de cero, el salario le venía ganando a la inflación, sobre todo en materia de recomposición. Tuvo una recuperación fuerte, sobre todo estos últimos meses, si se quiere, del tramo final del año pasado, pero claro, ¿qué terminó sucediendo a partir de ahí? Esto era porque los salarios venían actualizando y acordando por paritarias toda la inflación pasada. El golpazo que tuvo de inflación pasada, obviamente para tratar de recomponer, que duró muy poco, porque a partir de ahora, con el 2025, todos los acuerdos salariales que se hicieron se empezaron a acotar. Los acuerdos salariales, primero en algunos casos tenían paritarias pisadas, al 1% mensual. Otros no se homologaban si estaban por arriba de la perspectiva que quería el gobierno nacional. Y de esa manera, a pesar de que ha habido una mejora en materia de inflación, los salarios empezaron a perder terreno. ¿Cuánto? Perder entre 4 o 0,4% aproximadamente de poder de compra. Una caída fuerte de acuerdo a cada uno de los rubros. Bueno, esto también expresa un poco lo que está sucediendo con el ritmo de inflación, que es cierto que se fue desacelerando, pero el salario, claro, si la inflación es 1,5 y el salario promedio crece 0,7, obviamente perdiste contra la marcha de los precios. Si el salario subió en el mes de abril 0,8% en promedio, todos los salarios en la Argentina, menos de un punto, y la inflación fue del 2,8%, obviamente que también perdiste contra la inflación. Perdés menos, pero todavía no alcanzás a recomponer. Acá este dato termina expresando lo que termina sucediendo en la gran mayoría de las familias en la Argentina, principalmente de los trabajadores, que deja poco margen. La mejora de la inflación, que se festeja, porque no es lo mismo perder todos los meses 5, 6, 7 puntos y que el salario recién recupere con meses de desagio y atrasado, a que pierdas un poquitito menos. Pero ojo con esta situación que se está dando en la Argentina, sobre todo porque empiezan a marcar un poco la cancha de lo que viene en materia de negociaciones salariales para esta segunda mitad del año, más allá de que hay algunos acuerdos que empiezan a cerrarse con mayor nivel de plazo a futuro desde el punto de vista de los acuerdos. ¿Por qué? Porque algunos
Antes eran mensuales, otros bimestrales, ya empiezan a ser trimestrales hasta semestrales los distintos acuerdos salariales, pero hay que seguir de cerca a ver si recompone, sobre todo en materia de estabilidad, que va a ser muy diferente esas discusiones a cuando había superinflación o alta inflación, que evidentemente se monitoreaban, se ponían cláusulas que ajusten por inflación u otro tipo de mecanismos. Esto es lo que pasa con la economía, unas cuentas en orden desde el punto de vista macro. Para algunos analistas, el gobierno no tiene un programa económico para hacer crecer la economía, sí tiene un programa financiero para tratar de darle cierta estabilidad. Y después que la economía dependa principalmente de los privados, de cada uno de manera individual. Esas fuerzas del mercado libremente que jueguen, hagan lo suyo, que jueguen a favor de las personas. Esa es básicamente muchas veces la tónica que escuchás en algunos analistas que hacen críticas fuertes al gobierno nacional. De la vereda de enfrente, el equipo económico está convencido de que las medidas que toma evidentemente van a dar resultado. El tema del equilibrio fiscal, que se vayan dando libertades como por ejemplo ir saliendo del cepo, que se cumpla con la meta de absorber reservas y que la inflación se caiga como un piano y que el dólar se mantenga en estos niveles. Sin embargo, por lo menos las señales del Banco Central fue que esta semana se pegó un susto, salió a intervenir, subió fuerte la tasa de interés y de esa manera pudo al menos ponerle un techo al dólar. No quiere saber nada de cara a las elecciones, que el dólar supere la línea de los 1.300 pesos y mucho menos de acá hacia fin de año que se acerque al techo de la banda que va a estar en la línea de los 1.450 pesos. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Todo iba bien hasta que dejó de estar. Una correa, el sistema de frenos, un simple cambio de aceite. En Nation lo prevenimos antes de que pase. Además, en Nation cuentan con repuestos originales y alternativos con hasta un 40% de ahorro. Si tenés tu auto fuera de garantía, no esperes a que falle. Vení a Nation. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. En Leo Film tenemos todo lo que necesitas para tu roticería. Aprovechar nuestras ofertas imperdibles. Válidas hasta el 31 de julio inclusive. Hacemos envíos sin cargo a toda la provincia de Entre Ríos. Somos mayoristas y minoristas con autoservicio para que compres cómodo y rápido. Visítanos en Blas Parera 2436 o en Avenida Sani 2478 en Paraná. O hacé tu pedido online en leofilm.ar. Leofilm, limpieza y descartables. Siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. Último bloque de Veníamos Bien, un programa que se pasó volando este miércoles. ¿En qué andan? ¿En qué anda? Te lo va a contar Damián Turn. Dami, querido, escuchame una cosa. ¿En qué anda Juan y Citroni? ¿Sabes en qué anda hasta ahora? No tengo ni idea, pero acá las cosas están saliendo mejor que cuando está él. No sé. Es una evaluación que yo estoy haciendo muy junto al equipo, los muchachos que están del otro lado.
está saliendo mejor que nunca. Bueno, está muy bien, entonces. Bueno, después vamos a avisarle entonces a Juani a ver en qué anda. Bueno, seguramente nos va a contar, mira cómo está ese serrucho ahí. Apareció el famoso serrucho, acá el que no corre vuela y en la que carpinteros, ¿qué parece? El serrucho. Te dormís, te serrucha en el piso. El martillo. Es así. Pero bueno, arrancamos con el encantan del día de hoy. Esta foto, mira esta foto. Sí. Muchas chispas al principio, pero mucha charla amena después. El que está de espaldas es Juan Monteverde, referente del PJ, podríamos decir, en la provincia de Santa Fe, y del otro lado Maximiliano Puyaro, el gobernador de Unidos. ¿Por qué la representación de la imagen y del diálogo? Porque el lunes a la mañana estaba todo picado, que no salía el reglamento para la reforma, que no se ponían de acuerdo. Mágicamente, para la noche salió el reglamento. Y en el día de ayer, en la jornada de hoy, nos enterábamos que 88 de los 90 artículos del reglamento para la reforma de la Constitución habían sido aprobados con consenso prácticamente general. Se pusieron todos de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Qué habrá pasado? ¿Será la magia del diálogo? ¿Será...? No sé, sí, puede ser, ¿eh? Estaría bueno poner de frente un poquito, de frente a la sociedad, qué se pone en juego al momento de llegar al arreglo. Ahora, ¿es cierto que el periodismo no puede, los periodistas no pueden entrar al recinto cuando están debatiendo? No pueden estar en el recinto, no pueden estar en las gradas, por ejemplo, que estaría bueno. En los palcos. En los palcos, claro. ¿Quién están en los palcos? ¿Los asesores? ¿Quién están? Y algún asesor, algún funcionario público, algún legislador de los partidos políticos que no están siendo reformistas hoy en día, como pasa con algunos diputados. Pero bueno, la magia del diálogo, estaría bueno entender cuál es el detalle de ese arreglo. Por ejemplo, Nicolás Mayoraz, diputado nacional de la Libertad Avanza y que también está reformando la Constitución, dijo que hubo un arreglo entre el PJ y Unidos para alargar la reforma, el reglamento de la reforma. Exacto. Una de las cuestiones tiene que ver, por ahí tal vez, con la agenda del gobernador, porque el gobernador, más allá de ser convencional reformador, no deja de ser gobernador de la provincia de Santa Fe. El día de ayer, mientras todos estaban con el hecho de armar las comisiones, de cómo seguía, si había sesión, había cuarto intermedio, había reuniones clave. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, debatía el tema de la deuda histórica entre ANSES y la provincia por la caja y los fondos de la caja de jubilaciones. El gobernador estaba reunido en la reforma. Sí, así hay de todos. Está el ministro de Obras Públicas, están todos los senadores provinciales de Unidos, hay muchos diputados provinciales. Prácticamente no hay diputados nacionales. O sea, la agenda se corrió un poco a lo que pasa en la legislatura. No hay prácticamente personas que estén queriendo reformar la Constitución que hoy en día ya no tengan un cargo político en el Ejecutivo o en el Legislativo. Se me vienen pocos a la memoria, por ejemplo, Rubén Giustiniani, que hoy en día no está haciendo más nada de su actividad laboral, entre comillas, que reformar la Constitución, pero la mayoría está con una pata en el Ejecutivo o en el Legislativo y otra pata reformando la Constitución. Exacto. ¿Y hay perlitas ahí dando vuelta? Hay varias que vamos a ir repasando, pero antes me quiero meter con el ámbito nacional porque te lo anticipé hoy y no quiero perderme. El pastor, dale. Esto estuvo en el comienzo del programa. Sí. Vos que estás del palo de la economía, Facu, yo quiero que vos me asesores a mí y a todos los que están del otro lado para ver cómo puedo hacer que me ocurra en mi caja de ahorro en pesos lo mismo que le ocurrió, o en mi caja de seguridad, o en la billetera, que ahora me voy a fijar, creo que tengo 4 o 5 lucas. Sí. Le agarró el dual de la inversa, ¿no? Dual de la inversa, ¿te acordás? El que depositó peso recibirá peso y el de que depositó dólares recibirá dólares y al final a todos peso. Bueno, pasó algo parecido. Pasó algo parecido, un poquito raro, es un pastor de Chaco, esta iglesia que fue a visitar al presidente Milei hace algunas semanas. Eso es lo más raro de todo, fue el presidente Milei fue el presidente. A una inauguración. De esta iglesia evangelista en Resistencia en la provincia de Chaco, el pastor que está al frente de esta iglesia realizó una nota con Eduardo Feynman en un canal nacional de noticias y decía lo siguiente: pesos por dólares, cajas de ahorro, mirá. De toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces, habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora, quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije, me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era... Y conté y eran 95 billetes de $100. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine
Y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había $9.500. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Digamos, nosotros estamos habituados a ver personas que vienen a contarte que tenían un cáncer y te muestran que ahora no lo tienen más. Y a veces el médico viene a cerciorarse. Lo hemos visto, pero ese milagro a mí me sorprendió. La contadora y mi esposa y yo y un asistente que estaba ahí nos arrodillamos en la alfombra a decir, Dios, sos real, sos real, sos real y nos vas a ayudar en esto. Y bueno, no tengo manera de demostrarlo y si alguno de los televidentes dicen, es difícil de creer, yo lo entiendo porque yo mismo no lo creía. Pero ese fue uno de los empujones de fe en los que fuimos capaces de creer para arrancar. Hasta ahí. Ahora raro. es una mezcla, porque dijo 100.000 pesos, después, claro, ahí me está la lluvia, ¿no? Sí, eran 100.000 pesos, después dijo que eran 9.500 pesos. Sí. Y que de 9.500 pesos pasaron a ser 9.500 dólares. Claro, porque dice 95 billetes de $100. Claro. Revisó la caja, 95 billetes de $100 son 9.500 dólares, que si vos lo tomás a tipo de cambio son un poquito más de 12 millones de pesos. Claro. No 100.000 Sí, raro. pesos. Raro. Más allá de la religión o de la fe de la gente, que es muy respetable porque de eso se trata, el ejemplo que da es muy raro. No porque sé. aparte se mete con cuestiones, dicho sea de paso, se le terminó cayendo una denuncia por lavado de dinero. Y claro. Porque ¿cómo puede ser que vos tenías 9.500 pesos y pasaron a ser 9.500 dólares? Más allá de la fe o la convicción que uno puede tener de que esto haya sido un milagro religioso de este templo evangélico que es el más grande de la República Argentina. Más allá de lo que pueda pensar uno. Hay una cuestión que nos cierra, no habrá que investigarlo, seguramente lo va a investigar Arca o no sé. Bueno, no sé si está alguna oficina específica para hacer este tipo de investigación. Cositas que no cierran, pero bueno, Sí. nos vamos a la pelea de la semana. La esta vicepresidenta Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad. Patricia Bullrich, el debate en el Senado. Levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Bueno, el tuit de Patricia Bullrich, justamente dirigido a la vicegobernadora, a la presidenta del Senado de la Nación. Agarra a Victoria Villarruel, que está muy filosa en las redes sociales, la lengua muy filosa también para salir a hablar en los medios de comunicación. Y un texto muy largo, un comunicado muy largo, pero con algunas perlitas. La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Carpetazo, tío. Y recordando el paso por Montoneros por parte de la actual ministra de Seguridad, todos los argentinos saben de qué lado estoy, en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido. Otro carpetazo por la cantidad de fuerzas políticas a las que perteneció Patricia Bullrich. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora. Bueno, dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario. Bueno, algunos conceptos más técnicos de cómo funciona el Senado de la Nación por parte de la vicepresidenta. Vos sabés que le tocó, por supuesto, comandar parte del debate en el Senado de la Nación, un Senado que le sacó leyes bastante esquivas para por lo menos el paquete, si se quiere, de agendas desde el punto de vista de medidas que quería tomar el gobierno de Milei. Ahora habrá que ver después qué termina sucediendo, si va a haber veto, si no va a haber veto. En el medio de todo esto, ¿por qué Bullrich le termina cayendo a la vicepresidenta Villarruel? Porque le tocaba comandar y, si se quiere, le dio cierto quórum. Ahora, el tema central es que iba a salir sí o sí, porque después salió por mayoría muy importante el tema de la reforma para los jubilados y todo lo que tiene que ver con el hecho de lo que pasa, por ejemplo, como la emergencia en discapacidad y las leyes que le piden los gobernadores. Ahí también es otra de las guerras, no tanto internas, sino también expresadas del Ejecutivo contra los gobernadores, algo que todavía veremos. Pero bueno, un capítulo más del presidente peleado con la vicepresidenta, o de los referentes del Ejecutivo peleado con la vicepresidenta. Pasó en el último mandato Alberto con Cristina, pasó en varias instancias de la historia argentina, otra vez la figura de Javier Milei
y de Victoria Villarruel, del presidente y la vice enfrentados en la República Argentina, pero entre tantas cuestiones políticas, uno aprovechó y se fue a ver el Mundial de Clubes, un referente político de la República Argentina. A ver, decime, ¿quién es esta persona que estuvo viendo el Mundial de Clubes? Dale, a ver, vamos a verlo. Yo estoy convencido, es Mauricio Macri. No. Yo quiero que presten atención. Señora. Es Mauricio Macri disfrazado para poder presenciar el Mundial de Clubes. Sí. Yo estoy convencido. Esto es Mauricio Macri, ¿en serio? Pero Mauricio Macri lo deben invitar, no es de la FIFA, no tiene un cargo en la FIFA. Tuvo un cargo en la FIFA, pero para mí, para que no lo molesten, para poder estar sentado tranquilo en una platea viendo el Mundial de Clubes, metió peluca el expresidente Mauricio Macri y participó de poder estar sentado tranquilo en una platea, como te decía. Muy parecida a la señora. Aparte viendo River. Bueno, puede ser, ¿no? Porque dijo, bueno, jugaba River y es parecido ahí en la pantalla. Tiene un aire. A mí no me digan que no tiene un aire. Mirá. Puede ser. No, es muy parecido. Puede ser. Es muy parecido. Nos vamos a ir con el último capítulo en el que andan del día de hoy. ¿Te acuerdas de Luis Delía? Sí, claro. Muy kirchnerista, que ha apoyado, a los gobiernos kirchneristas en la República Argentina. Está muy activo en las redes sociales. Lo que pasa que al estar muy activo en las redes sociales, por ahí se termina comiendo la curva y agarra muchos videos hechos con inteligencia artificial y los hace pasar como si fueran parte de la realidad. Mira algunos tweets de Luis Delía. El pueblo iraní celebra la aplastante victoria sobre Israel y Estados Unidos. Vamos a ver, y hay un video, otro tweet. El pueblo iraní celebra la aplastante victoria sobre Israel y Estados Unidos. Y cita un video. Pero qué es. Mira este video. ¿Qué es este video? Claramente un video hecho con inteligencia artificial. Totalmente fake. Totalmente fake. Aparte, las propias armas que se ven desfilando en la calle no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? Por supuesto, totalmente fake. Bueno, está bien. Luis Delía que quiere llamar la atención por redes sociales, que creo que es lo único que le queda, básicamente. Le doy la derecha en que cada vez la inteligencia artificial está más complicada de poder compararla con lo que verdaderamente sea realidad. Exactamente. Pero en las redes sociales, sobre todo, nunca se puede dar nada por hecho. No, pero nosotros tenemos las reales. Mirá. Mirá, no me digas. No puede ser esto. Tenemos ahí, mirá. Mirá qué ¿Dónde bueno. En sus vacaciones. Ahí qué está, bueno. Juan. Qué lindo, ¿qué lugar será? Se llevó dólares, Qué lindo, se llevó pesos, se llevó la tarjeta. No me digas. ¿Habrá comprado campeón, como dijo Luis Toto Caputo? Hay otro destino turístico también para poder ver. Ah, mirá qué lindo esto. El Partenón, Grecia. Qué bien, Juan y Citrón. Bueno, seguramente debe estar disfrutando. Guarda la ¿pero qué fue eso? Ahora no se puede, como responsable de guerra, no creo. No creo de corresponsal de guerra. Lo que sí creo es que llegamos al final. Muchas gracias por estar del otro lado, por supuesto, en esta nueva edición de Veníamos Bien. Gracias, Dami. Gracias a vos, Facu. Por el aguante y, por supuesto, hasta el próximo miércoles. Vamos a ver si está el señor Juani Citroni, si vuelve del descanso y de qué manera vuelve. ¿Le pongo una fichita? Sí, yo creo que sí. Le pongo una fichita. Así es. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Veníamos Bien.